Pan, compañeros, este es el vídeo correspondiente al 16 de mayo del 2026. He hecho este vídeo a petición de muchos de vosotros que me decíais que no entendíais la cuenta que yo os contaba en el vídeo anterior, que se titula ¿Qué piso puedo comprar? La cuenta es muy sencilla. Yo parto de la base de un salario de 1.260 euros al mes neto, y por consiguiente de ahí digo qué piso es el que podéis comprar, es decir, cuál es el importe del valor del piso que podéis comprar. Y entonces yo os decía que esos 1.260 euros lo multipliquéis por 14 pagas y os da un salario neto de 17.640. Eso yo os decía, lo multipliquéis por 200, que ahí donde todo decíais, ¿por qué ese 200? Y el resultado de ese 200 lo dividís entre 66,8. Y os da que podéis comprar con ese salario un piso cuyo valor no exceda de 52.814,37 euros. Claro, me diréis, ¿dónde encuentro yo un piso en España que valga 52.000 euros? En ningún lado, imbécil, en ningún lado. Lo que intento decirte es que con lo que tú ahora mismo estás contento y más que bien llegas a final de mes raspado, no puedes comprar nada. Es más, el propio sistema te está metiendo en un sistema de alquileres que tampoco puede afrontar, que te terminarán echando el día de mañana del piso, como ya ha pasado tantas veces con las leyes de alquileres de España, que te terminan echando a la calle. El piso en el que tú vivas solo quedará un fondo buitre y lógicamente no tendrás nada, pero como dicen estos señoritos del 2030, serás súper feliz porque no tienes nada. Y entonces yo hacía la siguiente cuenta de extrapolación. Si normalmente un piso de 50 y tantos metros puede valer, no en las grandes capitales, sino en el resto de España, unos 150.000 euros, pues resulta que tu salario, lo que tú estás cobrando al mes, tiene un desfase de un 284%. O sea, estás ganando un 284% menos de lo que deberías cobrar para poder emanciparte, para poder tener un piso y para formar una familia. Es decir, tendrías que tener un salario decente, como tuvieron tus padres en su época, que pudieron comprarse el coche, el piso, el segundo piso, etcétera, porque entonces el Estado no deglutía como ahora, que deglute, es una trituradora de toda la pasta que le eches, porque siempre tienen dónde gastar y dónde aplicar el dinero que no es de ellos. Entonces, por eso le he puesto a este vídeo como título, sueldos humillantes, porque tenemos sueldos de humillantes, señores. ¿Qué familia puede salir adelante sin hijos? No digo ya con hijos, sin hijos, con un salario de 1.260 euros al mes. Nadie. Y entonces todavía ahora os digo lo siguiente. Con ese salario, para que vosotros pudieseis comprar ese piso de 150.000 euros, tendríais que tener ya un ahorro del 60%. Y el banco solamente os financiaría el otro 40% a 30 años. Es decir, a donde sabe él que tú vas a caer y se va a quedar con todo lo que le has ido pagando durante todos los años, más luego después encima se va a quedar con el piso para dárselo a un fondo buitre y que lo disfrute, que el fondo buitre es el propio banco. ¿Os dais cuenta? Entonces yo os decía, resulta que con ese salario neto que tenéis, solamente os pueden dar un crédito que no sobrepase una cuota mensual de 294 euros. ¿Os dais cuenta? Esos 294 euros equivaldrían al resto de ese préstamo que estoy diciendo, es decir, a ese otro 40% a 30 años. Es decir, que vosotros pagaríais el 20% de lo que estáis ganando todos los meses para pagar esos 294 euros, el resto ya habréis pagado el 60% y ahora estaríais 30 años con el culo encogido pensando que el banco se va a quedar con todo, pero no lo penséis, se va a quedar con todo. Y entonces yo decía que tenéis un desfase impresionante, porque fijaros una cosa, para comprar ese piso de 150.000 euros tendríais que tener un salario neto, no hablo de bruto, neto anual de 50.099,364 euros. Si ahí hacéis la misma cuenta de antes,
que este salario de 50.099.364 lo multiplicáis por 200 y luego lo dividís por 66,8, os dice que el piso al que podéis acceder con ese salario de 50.000 euros son 149.998,096, es decir, 150.000. Ahí el banco, si os daría un crédito hipotecario solamente con que tuvieseis ahorrado o que aportaseis un 20% de entrada, os saldría una cuota a pagar de 834 euros al mes, pero, queridos míos, a 15 años. ¿Os dais cuenta la pasta que se están llevando estos facinerosos de los bancos, del esfuerzo del trabajador? No de invertir y de arriesgar en negocios, en empresas, en creativas cosas, nada, solamente por no hacer nada, por estar sentados, por abrir el cajón, se están llevando el sudor, el esfuerzo y el sacrificio de los trabajadores, no ya de España, sino del mundo, porque el sistema capitalista es el mismo, lo mires de donde lo mires. Y fijaros qué diferencia, ¿eh? No es lo mismo pagar un crédito a 30 años que pagar a un 15 años. Bueno, yo me imagino que en este momento vas al banco y le dices que 15 años y te dice que pagué, que pidas por lo menos 20, así vas más desahogado. Encima el banco te mete, el director del banco ese o el empleadillo de mierda del banco, te mete directamente en la trampa. Pero ya os digo que con ese salario neto de 50.000 euros, el banco llegaría a daros un préstamo para un piso de 200.000 euros. O sea, que está claro. Entonces resulta que los 200.000 euros nos permitirían comprar un piso a 15 años pagando una cuota, solamente con el 20%, de 1.381,16 al mes. Esa cuota de 1.381 euros que el banco nos permitiría equivaldría al 33% de nuestro salario, porque el banco ya sabe que con ese otro 66% vivimos perfectamente. En este caso, teniendo ahorrado un 25%, la cuota se disminuiría significativamente y en este caso podríamos pagar mucho menos dinero porque esa cuota la podríamos rebajar con el 20% a 1.104 euros durante 15 años. Ojo al dato, 52.847,14,37 es lo mismo que se pagaba antes en el primer ejemplo en 15 años. Es decir, si nosotros ese crédito que nos quería dar el banco por la diferencia que nos faltaba del 40%, que decíamos que tendríamos que pagar una cuota de 294 euros a 30 años, la pasáramos a 15 años, pasaríamos a pagar nada más que 366 euros. Esto está hecho a un tipo del 3% utilizando la fuente del Banco de España. Pero fijaros la siguiente sangría. Por eso digo que tenemos unos sueldos humillantes y unos políticos que nos humillan. Es decir, por los dos lados nos dan, por delante y por detrás. Ese sueldo de 17.640 euros, lo podéis ver en vuestras queridas nóminas, equivalen a un bruto de 23.500 euros. Es decir, el Estado se está llevando, por una parte, el 33% de nuestro salario, el 33%, y el capitalismo nos está devaluando nuestro esfuerzo de trabajo en un 284. ¿Y a dónde queréis ir? ¿Y queréis viajar? ¿Y queréis hacer familias? ¿Y queréis estudiar? ¿Y queréis tener pisos? ¿No os dais cuenta en la mafiocracia en la que estamos realmente envueltos? Y estos son números de andar por casa, números que podéis hacer vosotros solitos y daros cuenta de la realidad que yo os estoy diciendo. Y nada, seguir votando como estáis votando en vez de votar nulo, porque esto es lo que os merecéis. Pan, compañeros.